Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la bendición que recibimos desde ya, Señor, en tus misericordias que han sido nuevas esta mañana, en la victoria que tenemos de estar en tu casa y de venir a recibir tu palabra y de participar de la comunión de los santos, participar, Señor Jesús, de tu presencia y de todo lo que tú tienes reservado para nosotros en esta hora. Te recibimos, disponemos y te ofrendamos, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Todo a su lugar. Dios conoce nuestros límites. Él sabe hasta dónde nosotros podemos hacer. Amén. Dios es un Dios de límites. Y Él ha dado capacidad. Y Él ha dado potencia en nuestras vidas. Pero Él sí conoce nuestros límites. Los que no conocemos nuestros límites somos nosotros. Y la manera en la que Dios hace conocer nuestros límites es cuando somos sometidos a prueba. Es cuando somos llevados por el desierto. Es cuando pasamos por tribulación. Es cuando pasamos por circunstancias difíciles. Usted y yo no nos damos cuenta de lo capaces que somos hasta que pasamos por tiempo de prueba. Es hasta ese momento cuando nos damos cuenta de qué tanta potencia hay en nosotros. Y Dios nos quiere llevar, óigalo bien, Dios nos quiere llevar al límite. Dios quiere llevarnos a vivir al límite. Y quiere llevarnos a vivir al límite para mostrarnos su poder cuando nos demos cuenta de nuestros límites. Amén. Amén. Aleluya. Estamos en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Y estamos ya por entrar en la armadura de Dios. Pero antes de entrar en la armadura de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una instrucción, da un mandamiento, el cual dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es una sugerencia, no es una promesa, no es un testimonio, no es un pecado, es un entonces, si es un mandamiento, entiendo que Dios quiere que yo sea fortalecido en Él. Amén. Amén. Dios quiere que yo sea fortalecido en Él. Él no quiere que yo sea débil. Él no quiere que yo viva en debilidad. Él quiere que yo beba de su fortaleza. Que yo camine por la vida con una conciencia de que Él está conmigo, que Él es mi socio de vida, que mientras en mi bolsillo pueda no tener un 5, yo soy hijo del dueño del oro y la plata. Amén. Que mientras en mi conciencia yo estoy lleno de pecado y de culpabilidad y de condenación, vivamos como hijos de aquel que perdona todas nuestras iniquidades y que sana todas nuestras dolencias. Quiere que caminemos por la vida con esa conciencia. Ahora, el mandamiento
que nos está dando aquí la palabra es incondicional. El Señor dice, fortalécete en mí. Pero Padre, he pecado. Fortalécete en mí. Pero Padre, soy insuficiente, soy faltoso. Fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Parece fácil decirlo. Y podemos en nuestra personalidad cristiana, y digo personalidad cristiana porque a veces nosotros tenemos varias personalidades, ¿verdad? Entonces en la personalidad cristiana decimos, yo soy más que vencedor, Dios está conmigo. Pero luego tenemos otras personalidades en las que decimos, estoy solo, nadie está conmigo, no tengo nada, no soy nada. Y el Señor quiere que vivamos en la personalidad que Él hizo nacer en nosotros cuando nos hizo unas nuevas criaturas. Quiere que vivamos en la frecuencia de la nueva criatura que Él formó y escogió para vida eterna. Amén. Y es esa personalidad la que tenemos que aprender a vivir. Si pudiéramos vivir constantemente en esa personalidad, nuestra vida estaría llena de plenitud, de gozo. Vendrían los miedos, vendrían las penas, vendrían las carencias, pero estaríamos firmes en esa personalidad. Dentro de tu mente, dentro de mi mente, hay un combate, hay una guerra entre creérnosla o no creérnosla, que somos hijos de Dios. Y el Señor lo sabe. ¿Cuándo fue la última vez que te gritaste a ti mismo, soy un hijo de Dios? Se lo recomiendo. Enciérrese en el coche, o hágalo en su cuarto, o hágalo allá afuera de su casa, y diga, yo soy hijo de Dios. Amén. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, declare, yo soy hijo de Dios. Y usted va a decir, pastor, ¿y eso es bíblico? Ah, pues sí. ¿Sabía usted que es bíblico gritarse las promesas de Dios? Salmo 46. Salmo 46. En la versión 1960 tiene un título este salmo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Luego dice, al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Y vamos a leer este salmo. Dice, Dios es nuestro amparo. ¿Y qué? Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Hasta ahí vamos a ver. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza es un acto de fe, es un acto de confianza en los planes de Dios, es un caminar creyendo las promesas de Dios. El salmista escribe este salmo diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Pero en el título
título dice que es un salmo sobre Alamot. Diga conmigo Alamot. Alamot. Alamot es un término musical, es una instrucción musical que le dice al que va a cantar este salmo, dice, se va a cantar en tono alto, muy alto. Y los estudiosos dicen que el coro del pueblo del Señor, los levitas, los que estaban en las alabanzas, no había mujeres, había solo hombres. Y uno de los tonos en los cuales los hombres no podemos cantar es en el tono de Alamot. Entonces, el tono de Alamot en el que tenía que cantar este salmo era muy alto, que solo las mujeres podían cantar. Los hombres podemos cantarlo, pero nos va a salir gritado. Es decir, es un tono que no alcanzamos y que vamos a tener que llegar a gritar. ¿Por qué? Porque esta es una promesa donde el Señor nos dice tienes que gritar. Esta no es una promesa para recibirla calmadamente. Tenemos que vencer nuestra mente. Tenemos que declarar la palabra de Dios que traspase nuestro consciente, nuestro inconsciente, que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que vivir en una vida fortalecidos por el Señor en el poder de su fuerza. Y ese es un gran reto, hermanos, porque peleamos nuestras batallas en nuestras fuerzas. Recuerden, estamos hablando de Efesios 6. Estamos a punto de entrar a meditar acerca de la vestidura de la armadura de Dios. Aquella parte de la Biblia donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. El Señor dice, antes de que tú recibas ese entendimiento, antes de que tú recibas esta palabra, tú tienes que obedecer lo que dice antes. Tienes que fortalecerte en el Señor. Tienes que creer. Si tú no crees las promesas del Señor, tú vas a vivir una vida débil. Tú vas a vivir una vida de fracaso. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber una transformación en nuestra mente. Tiene que haber un quebrantamiento de las mentiras que Satanás ha puesto en nuestra vida. Yo me gozaba ahorita mientras ministraba a Pastor Felipe, porque ni a mi esposa le digo lo que voy a predicar. Nadie sabe lo que voy a predicar. Y cuando escuchaba al Pastor Felipe hablarme acerca de esto, dije yo, esto es una confirmación de la palabra. Estamos en el mismo espíritu, estamos en la misma línea. Yo no le dije nada de lo que vamos a predicar hoy. Vivimos vidas a medias como cristianos porque no nos fortalecemos en el Señor, porque nuestra mente está aún muy humanizada, muy en una dimensión horizontal como el resto de los humanos. El día que podamos traspasar esa barrera y empezar a vivir como verdaderamente viven los hijos de Dios, en una dimensión de gloria, de poder, nuestra vida va a ser mucho más distinta. Colosenses capítulo 1, versículo 11.
versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Es un mandamiento? Amén. Somos llamados a ser fortalecidos. ¿Cómo es que somos fortalecidos? Conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo es la potencia de la gloria de Dios? ¿Cómo es la potencia de Dios? ¿Es pequeña? ¿Es diminuta? Es inmensa. El Señor quiere que seamos fortalecidos en su poder conforme a la potencia, a la grandeza de su gloria. Amén, aleluya. Y hay poder en la gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los hijos de Dios somos fortalecidos, y una de las cosas es que la fortaleza el gozo del Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Y la gratitud forma parte de la llave de la fortaleza en nuestras vidas. Porque cuando tú has entendido que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, tú aprendes a darle las gracias a Dios por todo. Amén. Hasta por las enfermedades, hasta por las pérdidas, hasta porque se perdió el trabajo, hasta porque perdiste $500, hasta porque perdiste $1,000, hasta porque chocaste. Amén. Ese es el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios antes de entrar a la guerra. Antes de enfrentarnos a esas huestes espirituales, el Señor dice, primero necesitas estar fortalecido en mí. Yo deseo que tú seas fortalecido. Yo te estoy dando mandamiento de que seas fortalecido. De que pelees una batalla. Pero antes de pelear esa batalla, tú tienes que estar fuerte en mí. ¿Se han puesto a pensar cuántos han pasado por pruebas acá? A ver, nada más hermano Mario. Han pasado por pruebas, por dificultades. Y han orado por esas pruebas, por esas dificultades. Yo he visto algo, que cuando uno está pasando por un proceso así y uno está orando, la respuesta no llega inmediatamente. La mayoría no llega inmediatamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no llega inmediatamente esa respuesta? Y ese tramo entre que empieza la prueba y llega la respuesta, qué difícil es, qué doloroso es, qué cansado es, qué desesperante es. Dios nos está entrenando. Dios nos está preparando. Dios está obrando para fortalecernos. Así que cuando entramos en el tema de ser fortalecidos con Dios, tenemos que entender que en esa fortaleza hemos de dar gracias a Dios en tiempo de prueba, pero también que vamos a pasar por tiempo de prueba. Alguien que no ha pasado por prueba
no es fortalecido. Amén. Alguien que no ha ido al gimnasio no ha sido fortalecido. Alguien que no está entrenando para una pelea de box no está siendo fortalecido. Y nosotros, la iglesia del Señor, estamos en un constante entrenamiento de parte del Señor. Amén. Aleluya. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Amén. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Amén. Dios te está entrenando. Dios te está entrenando. Dios te está entrenando. No existe un solo problema por el cual estés pasando donde Dios esté fuera de eso. Dios quiere fortalecer tu vida. Amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ir del versículo 8 al 10. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Recibe esa palabra? El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en Dona también. Ay, Señor, ¿cómo así? ¿Sí? Hay una agenda de padecimientos que tú y yo tenemos que vivir. Y se va cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo y las edades. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Este padecimiento en serio, Dios? ¿Tú quieres que yo lo sufra? ¿Y qué dice el Señor? Sí. Se tiene que cumplir ese padecimiento en tu vida. Y comprendo que no hagas una fiesta al recibir esa palabra. Nadie quiere eso. Nadie queremos padecer. Nadie queremos aflicción. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Que se va a cumplir esa palabra en todos los hermanos alrededor del mundo. Pastor, yo quiero recibir una palabra donde diga que me va a ir bonito y me va a ir bien siempre en todo. Si estás entrenando, si estás en el gimnasio de Dios, la palabra gimnasio viene de la palabra desnudo, porque cuando entrenaban los griegos, entrenaban encuerados, desnudos. Y el Señor también a veces nos desnuda. Y dice: ¿estás confiando en tu cuenta bancaria? Déjala quito. ¿Estás confiando en tu coche? Déjalo nuevo. ¿Estás confiando en tu casota? Déjala quito. Porque quiero entrenarte, quiero prepararte, quiero hacerte un hombre y una mujer preparada para la vida en todo. Pero este es el nivel al cual yo quiero llevarte en cuanto a que conozcas tu límite. Y después de que conozcas tu límite, prepárate, porque viene algo grande sobre ti. Muchos estamos estancados en pruebas y en dificultades porque le andamos sacando la vuelta a vencer ese desafío.
El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, recorriendo una distancia que podía haber traspasado en semanas. En unas semanas podía llegar el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. ¿Pero por qué no llegó? Porque 40 años el pueblo de Israel se resistía a confiar en Dios. Se resistía a creer en las promesas de Dios. Yo no sé cuántos años llegues estancado tú en tu vida, en el problema que tienes, pero puedo decirte que el día que le creas a Dios, ese día se acabarán tus 40 años y llegarás a la tierra prometida que el Señor ha dado para ti. El día que te atrevas a creerle al Señor, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la plenitud, vas a entender que eso que estás pasando ahora es temporal y tenía un propósito y te estaba llevando a un para qué, a decisiones que tenías que tomar, a asuntos que tenías que arreglar. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo nos va a fortalecer? Cuando pase la prueba. ¿Sí? El cual dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Tenemos que padecerlo. Pero después de que hayáis padecido, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿cuándo viene la fortaleza? Después. Por eso cuando estamos en el tiempo de prueba nos sentimos débiles. Por eso cuando estamos en el tiempo de prueba nos preguntamos, ¿qué más tengo que hacer? Hay quien despierta y dice, yo tengo que moverme, yo tengo que caminar. Hay otros que no. Hay algunos hermanos que tienen un espíritu de pereza y de conformismo terrible. Cuando estaba esta guerra de los dioses contra Jehová, y que Jehová mandaba las plagas, hubo una plaga de ranas, de sapos, que mandó el Señor a Egipto, y andaba lleno el animalero, era horrible. ¿Quién podía dormir lleno con una plaga tan terrible en Egipto así? Y Moisés le dice a Faraón, si quieres oro para que esta plaga se vaya de aquí. ¿Y saben qué dijo Faraón? Por eso digo que muchos hermanos tienen a veces el espíritu de Faraón, el espíritu de pereza, el espíritu de conformismo. Porque Faraón le responde a Moisés, no, mañana, ya mañana oras porque se vaya esta plaga. ¿Hay hermanos así? Están pasando por lucha, están pasando por prueba, y como que le agarran sabor y se estancan allí. Está muy bien, ya le empiezo a agarrar sabor al desierto, ya está padre eso. Pero hay otros hermanos que dicen, oye, esto no está bien, esto no puede ser, esto no es normal. Señor, que así sea nuestro corazón. Un corazón que no se acostumbre a la prueba. Porque usted y yo como padres, los que somos padres, podemos disciplinar a nuestros hijos e irle quitando cosas y quitándole privilegios. Privilegios que tienen como hijos, pero que debido a las faltas o la rebeldía que han tenido, se les son quitados. Yo no sé usted, pero yo como padre deseo que mis hijos disfruten de los privilegios que tienen. Pero si no entienden, tendré que quitárselos.
Lo triste es cuando los hijos dicen, pues así, les sigo. Y entonces como padre uno dice, ¿estás seguro? ¿Prefieres vivir sin privilegios? ¿Prefieres vivir en disciplina? ¿Prefieres vivir en castigo que vivir en plenitud? ¿Prefieres vivir en prueba? ¿Prefieres caminar a medias? ¿Prefieres caminar siempre en dificultades? De manera que cuando le saludas a ese hermano, ¿cómo estás, hermano? Pues en pruebas y luchas y dificultades. Hermano, eso es una estación temporal. Dios quiere llevarte a algo después de la prueba. No es para que vivas en la prueba todo el día. ¡Despierta! Dios quiere llevarte a otro nivel. Podemos ir al gimnasio y agarrar una pesa de esas de una libra y ahí está. Y pasó un año y esto. Hay muchos hermanos así. Hermano, la prueba es algo que debe de inquietarte, algo que debe de moverte, algo que te debe llevar a decir, a ver, Señor, ¿para qué es esto? No porque, no preguntes por qué, porque el por qué es que tú estás en entrenamiento. ¿Sí? La respuesta es, tú estás en entrenamiento. Dios está levantando una iglesia llena de soldados. Pero no puedes ir a enfrentar a Satanás si no has resuelto la prueba. No puedes ir a resolver otros asuntos si antes no has pasado por prueba. Dios quiere llevarte al límite. Tú tienes poder, hay potencia en ti. Dios quiere llevarte al límite. Y después del límite, wow, cuando tú vivas la vida cristiana al límite, cosas poderosas van a suceder. Decir, Señor, soy pecador, voy a vivir en santidad y voy a hacer todo lo posible por vivir en santidad. Y cuando llegue al límite de mi capacidad humana para vivir en santidad, ¡pum!, va a venir algo grande y poderoso. Amén. Aleluya. Voy a resistir, voy a pelear la batalla de la fe. Con lo que tienes ahorita, pelea la batalla de la fe. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vas a ser fortalecido en el Señor. Ese es el corazón del Señor. Como pastor puedo decirle que el Señor tiene muchas maneras de moverse, pero hay ciertas formas que el Señor ha establecido en el trato con el ser humano que no cambian, y una de ellas es esa, el llevarnos al límite, para que después del límite Él manifieste su poder. Quiero contarte un ejemplo personal, un testimonio personal de una lucha. Durante el tiempo en el que mi papá estaba en sus últimos días, ya para fallecer,
Él falleció un 1 de diciembre de 1994. Pero en la lucha que estábamos haciendo, la lucha espiritual por su sanidad, estábamos 24 horas en una cadena de ayuno y oración, leyendo salmos, orando, y estaba toda la familia en esa virtud. Y nuestro hermano Israel, el pastor Israel, invirtió por traer a un pastor, a un siervo, al pastor Isidro Pérez Ramírez de Guadalajara, Jalisco. El hermano tenía don de sanidad y dijo: yo voy a traerlo para que venga y ore por papá. Era amigo de papá. Y invirtió lo que tenía y trajo a aquel siervo. Era un hombre que de mucha unción, de mucho testimonio tremendo. Decía que cuando a uno lo saludaba, él podía saber un escáner ahí de pecados uno de uno. Y de todos los hermanos que somos, ¿a quién creen que mandaron a levantar al aeropuerto? ¿Y por qué yo? ¿Lo saludo o no lo saludo? Pues tuve que saludarlo y subirlo a la camioneta. Y pues mientras iba en el viaje, yo iba pensando en todos los pecados que me había sacado el hermano. Pero el hermano estuvo días en casa y estuvimos orando, y él nos dijo: prepárense, el Señor se lo va a llevar. Y pues fue muy duro recibir esa respuesta, pero dijo: bueno, ya que estoy por aquí, pues pudiéramos ir a orar a la iglesia. Y el pastor, cuando lo recibió, dijo: ¿qué evento tienes ahorita? Bueno, dice: tenemos la hora de oración. Todos los lunes orábamos y era el programa de oración de la iglesia. Y entonces dice este pastor, dice: bueno, entonces yo llego, me hinco y a la hora me levanto y ya. Es el programa de oración. Y dice mi pastor: pues ahora sí que lo que usted quiera hacer, lo que el Espíritu Santo le guste, le dirija a hacer. Dice: vamos a hacer una oración donde le pidamos al Señor por la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar por sanidades, vamos a orar porque hablen en otras lenguas, se manifieste el don de hablar en otras lenguas. Y entonces se movieron todos los hilos y se llamaron a otras iglesias y fuimos. Esto fue el 28 de noviembre de 1994. Entonces el hermano nos llama para orar y dice: vamos a orar. Y dice: los que quieren hablar en lenguas van a pedir solo por hablar en lenguas. Y van a orar hasta que hablen otras lenguas. Y pues era tremendo, porque si yo le digo ahorita a usted: a ver, pase y empiece a orar porque hable en otras lenguas, todos empezamos oraciones bien despacito. Señor, dame el don de hablar en otras lenguas. Así comenzamos nuestras oraciones en el tiempo de prueba. Cuando viene el tiempo de prueba, oramos bien calmados: Señor, te pido por favor que tú obres en esta situación. Pero pasa un día, pasan dos, ya sea que estés en el hospital, ya sea que estés en una circunstancia crítica, y entonces empieza a cambiar la oración. Y empezamos a decir: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él algo que esté estorbando para que esta respuesta llegue. Y pasan los días del tiempo de prueba.
van pasando los días y la oración va cambiando. Al grado tal que solamente te inclinas y empiezas a llorar. La oración va cambiando. ¿Por qué va cambiando la oración? Porque la prueba está trabajando en el corazón. Y se van quitando capas. Capas de conformismo, capas de orgullo, capas de enojo. De pronto el Espíritu Santo te dice: tienes que perdonar. Y entonces estás en medio de la prueba y viene sobre ti un mover del Espíritu Santo para perdonar. Y empieza un quebrantamiento. Yo cuando estaba en esa oración, hermanos, empecé orando así despacito. Y el reto era: no te vas hasta que hables en lenguas. Si quieres hablar en otras lenguas. Entonces yo estaba ore y ore y ore. Y el Espíritu Santo empieza a rascar en mi interior. Empieza a quebrar esas capas. Empieza a irse profundizando una oración mucho más sentida, mucho más encarnada, mucho más de lo profundo del alma. Tu oración cambia. Tu oración se transforma. Tus ayunos cambian. Cuando empiezas a ayunar y dices: uy, apenas puedo aguantar medio día. Espérate a que pases por prueba. En tiempo de prueba, en mi primer combate, fueron 72 horas de ayuno. Y el problema cuando ayunas es que se te baja el azúcar. La mielina en el cerebro se reduce. Así que no puedes dormir, porque cuando duermes estás en una pelea en tu mente de imágenes y de sensaciones terribles, de pesadilla. Pero solamente va a suceder eso cuando pases por prueba. Una prueba te lleva a otro nivel. Estuve orando, no sé si fueron como 2 horas en el altar. Vino nuevo no sabe de eso. Dios nos ha llevado como bebés en esta congregación. Pero los que hemos experimentado ese tiempo, sabemos que en este altar se pueden pasar horas de clamor. Pero ¿sabe qué? No va a suceder hasta que no pase por pruebas. Mientras no pases por pruebas, no eres fortalecido. Mientras no pases por prueba, vives una vida cristiana débil. Algún hermano está diciendo: Señor, ya quiero entrar a prueba. No sé si alguno esté orando eso ahora. Pero si quieres una vida espiritual fortalecida, tienes que pasar por prueba. Tienes que pasar por angustia, tienes que pasar por dolor. Y quizá lo estés experimentando, pero estés como Faraón, con un velo en tus ojos, que no quiere estar consciente de la situación que está pasando. Y está cómodo, está ahí, sufriendo, padeciendo estoicamente. No sé si pasaron 2, 3 horas. Estábamos clamando. Lágrimas empezaron a surgir. Te sientes ridículo. Pero cuánta sed había en mi corazón por la llenura del Espíritu Santo en ese momento. Con mi padre en ese hospital. Cuánto deseo había en mi corazón.
Yo te pregunto, ¿cuánto deseo hay en tu corazón de ser fortalecido? Porque si no hay ese deseo, no vas a salir de los mismos, la libra que estás cargando en el gimnasio de Dios. Pero tampoco podrás ser enviado a la guerra. Todavía el Señor no puede decirte que te ponga la armadura. Necesitas ser fortalecido. Quiero llevarte al límite, dice el Señor. En esta noche fui llevado al límite. Fui llevado al llanto de la frustración de que Dios no me tocara. Otros estaban hablando en lenguas, otros estaban danzando. Era un mover tremendo del Espíritu Santo, pero sobre mi vida no había ningún movimiento. Y yo no sé si tú sientes ese celo cuando alguien se está gozando en el culto y tú no te gozas. Yo quisiera ese gozo de fortaleza en mi vida, ese gozo que tiene el hermano, ese gozo que tiene la hermana. Despierta. El gozo viene y el gozo también es para ti. El Señor me llevó al límite esa noche. Yo le saqué en esa oración todo lo que tenía en mi corazón. Todo lo que yo creía que podía impedir recibir ese bautismo, lo estuve sacando ahí. Lo estuve gritando. No me importaba que el que estuviera al lado escuchara. Y de pronto el pastor dice: alguien póngase detrás de los que están orando. Yo estaba cansado, yo estaba agotado. Usted no sabe lo cansado que es llorar. Hoy la ciencia dice que se pierde mucha más energía llorando que, dice, los niños quedan dormidos, vencidos por el cansancio. El adulto queda cansadísimo de estar llorando. Y esa noche clamé al Señor hasta que quedé sin fuerza. El tiempo de prueba, hermano, te va a llevar al límite hasta que quedes sin fuerza. Porque es el entrenador el que te dice: avanza, avanza, avanza. Pero hasta ese momento, todo el avance que tengamos durante el tiempo de la prueba va a ser en la potencia que tú tienes. Vas a vencer tu pereza, vas a vencer tu conformismo, vas a vencer a ti mismo, vas a vencer tus miedos, tus vergüenzas, vas a vencerte a ti mismo. Va a haber un cambio en tu manera de orar, en tu rostro, en tu manera de andar, de conducirte. Vas a dejar de darle importancia a muchas cosas. En el tiempo de prueba uno le deja de dar importancia a un titipuchal de cosas. Aleluya. Vas tirando a la basura todo lo que te está estorbando y todo lo que no sirve, porque tú quieres salir victorioso de la lucha que estás enfrentando. Isaías capítulo 40, versículo 29. Este es el punto del cual te hablo. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo ¿a quién? Él da esfuerzo ¿a quién? Alcanzado. Punto. Si tú llegas fresco en el camino del Señor, el Señor no te va a dar fuerza. Ve y desgástate. Ve y derrama la unción que recibiste el domingo, derrámala toda la semana. Y si no te queda un suspiro
para entrar a este lugar llega en rastra. Y cuando llegues en rastra, el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Gloria a Dios. Los hijos del Señor no están de flojos en la semana. Los hijos del Señor se cansan, pelean, son guerreros en entrenamiento. Y llegan a la casa del Señor con las pilas bien bajas. Pero cuando empieza el primer aleluya, cuando empieza el primer gloria a Dios, empieza la batería a reaccionar, empiezan a cargarse las energías y el poder del Espíritu Santo dice: ven, yo te lleno hoy, yo te lleno hoy, yo te fortalezco hoy. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gracias, Señor. ¿Cómo es eso? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues no tengo ninguna. ¿Cómo la multiplico? El Señor pone fuerza de Él. Y ahí es el boom. Ahí, hermano, es cuando somos fortalecidos. Cuando lo has dado todo. Yo le doy este testimonio de oración, que fue un parteaguas para mí ese 28 de noviembre de 1994. Porque cuando me quedé sin fuerzas, mi hermano, teníamos que estar con las manos levantadas. Imagínense, 1 hora, 2 horas, con las manos levantadas, clamando al Señor, sin respuesta, sin sentir nada bonito. Pero empieza a levantar las manos. Yo no tengo fuerzas, Él me levanta las manos. Y cuando ya no queda nada de fuerza en mí, cuando estoy por desfallecer, sé que los teólogos, al escuchar esto y al ver este video, van a decir: este pastor está mal. Nadie va a cambiar la experiencia que yo viví. Porque cuando me quedé sin nada, yo me vi a mí mismo en un impacto de poder tremendo, en el que literalmente yo podía verme como un muñequito chiquito y que Dios me hacía así. Yo vi el resplandor de 2 manos gigantes aplaudiéndome a mí en medio del hueco de su mano. Fue un estallido de poder tan hermoso, como una bomba atómica de luz. En ese momento caigo de espaldas, caigo arriba de mi hermano. Los que conocen al pastor Israel saben que es un hueso. Es un hueso ahorita a los 50 y tantos años que tiene. Imagínense cuando estábamos jóvenes. Pero yo también no estaba en estas carnes. Pero le caí encima. Y cuando le caigo encima, yo empiezo a hablar en un lenguaje raro, del cual no puedo parar de hablar. Entonces me levantan. Y mi consciente dice: ay, Iván, ya estás diciendo tonteras. Ni siquiera se entiende lo que estás hablando. Y el pastor Isidro Pérez Ramírez y me dice: ya llegó, ahí está. El Señor confirmaba a través de este varón que yo estaba hablando en otras lenguas. Ahí llegó una potencia sobre mi vida. Después de haber llegado al límite. Esta es una experiencia de la cual hay testigos y que es real y que me pueden someter a detector de mentiras. Yo sé lo que vi, pero aprendí eso. Pelea, dalo todo hasta
que te quedes sin fuerzas. Pelea. Dalo todo. Llega hasta el límite. Tú no sabes hasta dónde eres capaz. Tú no sabes hasta cuánto puedes orar. Tú no sabes hasta cuánto puedes ayunar. Tú no sabes hasta cuánto puedes pelear. Tú no sabes hasta cuánto puedes perdonar. Tú no sabes hasta cuánto puedes llegar a hacer cambios en tu vida si lo que tú estás persiguiendo es ir a otro nivel en tu vida espiritual. Tú no sabes el límite. Dios sí conoce el límite. Y si tú pones el pie en el acelerador de tu vida y le pones toda la carne al asador y le echas todo el esfuerzo, después de ese esfuerzo, cuando llegues al límite, viene una bomba de poder y de unción sobre tu vida. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros somos de ese pueblo, un pueblo llamado a la victoria, un pueblo a ser fortalecido en el Señor, un pueblo que llega al límite en su vida. No somos un pueblo conformista, no somos una iglesia conformista. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de ir mucho más allá de donde han llegado. No han llegado al límite, no han llegado a la meta, iglesia. Aleluya. Vino Nuevo Dona es una iglesia que tiene 8 años. Somos una niña de 8 años. Ya a los 8 años las niñas ya lavan trastes. ¿Sí o no? ¿Sí o me equivoco? Ya Alison ya se hace un huevo. Ya recogen sus juguetes. Ya van a la escuela. Ya hacen tareas. Ya ayudan. Ya sirven. Pino Nuevo tiene que ir a un nuevo nivel. Tiene que prepararse. Porque la lucha que tenemos no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Fortaleceos en el poder de Cristo. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Aquí en Estados Unidos, si alguien quiere subir el crédito, se asocia con alguien que tiene crédito en una cuenta bancaria y su crédito sube. Amén. A veces es un familiar, a veces alguien de mucha confianza que permite eso. Pero aquel que tiene crédito le dice al otro que va a comenzar: pero paga lo que saques. ¿Verdad? El Señor dice: tú y yo somos socios. Hay poder en mí. Pero haz tu parte. Haz tu parte. Hay dones, hay talentos, hay ministerios sobre tu vida, pero tienes que hacer tu parte. Tiene que haber un mover en ti. Quédate sin fuerza peleando tu batalla. Yo te decía, ¿por qué la respuesta de Dios viene hasta después del tiempo, en el tiempo de prueba? Porque es fruto. Y el fruto no se da en la raíz. ¿Dónde se da? En la punta de la luz.
Y el Señor ha dejado pasar tiempo sobre tu vida porque está creciendo el tronco y está creciendo la rama para que venga un fruto abundante en tu vida. Fortaleceos en el Señor siempre. Fortaleceos en el Señor. ¿Cuántos van a vivir al límite ahora? Aleluya. Aleluya. Podemos hacer una oración. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero invitar a aquellos que... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para su vida y que usted pueda compartirlo con alguien más. Gracias. Siga con nosotros.